tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy estamos con otro video de la serie ¿Por qué? The Warning. En esta oportunidad vamos a comenzar con la historia. Como he dicho en los anteriores videos, mi intención es hacerle llegar la mayor información posible a todos aquellos que han venido por estos nuevos acontecimientos. Así que vamos a comenzar con la historia de The Warning. Antes que nada, antes de regresar en el pasado, vamos a ver un poco cuál es la actualidad de esta banda. Primero que nada, decir que The Warning tiene ya 4 álbumes originales y un disco que es de recopilaciones, que es un concierto. Fue un concierto que se grabó en vivo con diferentes temas de diferentes discos, principalmente haciendo la presentación de su último disco. ¿Quién es The Warning? The Warning son 3 hermanas mexicanas: Daniela Villarreal, Paulina Villarreal y Alejandra Villarreal. Son 3 hermanas de Monterrey, Nuevo León, México. Daniela, la más grande, la mayor, 26 años. Paulina, la de en medio, 24. Y la más pequeña, Alejandra, con 21 años. Daniela es la guitarrista y voz principal. Paulina es la baterista, voz principal y coros. Y Alejandra, la bajista y coros. Decía que vamos a comenzar por la actualidad de The Warning, porque es importante saber cómo están en este momento, ¿no? En este momento están en una gira en el Reino Unido, abriéndole los conciertos a Youngblood, y van a estar, me parece que van a estar en Europa por los festivales de verano, y haciendo algunos conciertos como headline. En Polonia, me parece, en Alemania, no sé si en España también, no recuerdo, en Francia creo que sí. Y van a estar por allá en estos días. El último disco de The Warning fue Keep Me Fed, que es uno de los álbumes que ha tenido mayor repercusión en su carrera, debido a la notoriedad que ha tenido en el mundo de la música. Actualmente también están en proceso de presentar su último disco, que ya está grabado, ya está listo para salir. Solamente están como técnica de marketing, están sacando algunos sencillos. Sacaron uno solo, han sacado, que es Kerosene, y poco a poco han ido tocando más canciones de ese disco en los festivales en los que estuvieron en los meses pasados, en el Lollapalooza de Argentina, Chile, Brasil. Estuvieron también en el Festival Asunciónico en Asunción, Paraguay, y en Stereo Picnic en Colombia. Luego, en donde estrenaron otra canción, fue en el Festival Pal Norte, Tecate Pal Norte, en Monterrey, donde estrenaron la última canción que han estrenado, que es Ego, que es una de las canciones en español que tiene The Warning, la última que han hecho en español. En los festivales también estrenaron otra canción que se llama Ritual, que no sé si va a ser el siguiente sencillo que van a lanzar. Al parecer no, porque ya enviaron un link para que pudiéramos preguardar la canción Ego. A lo mejor esa va a ser la siguiente canción que sacan como sencillo. Habrá que esperar para Ritual. Las dos están increíblemente pesadas. Sí, tienen ritmos diferentes, ¿no? Pero las dos están muy, muy pesadas, al parecer. Han tenido algunas colaboraciones últimamente, de la que hablamos en el último video, con Penao, haciendo esta campaña para Jumex y el Mundial de este año. Y anteriormente, para febrero, una colaboración con Karim León, que es Love to Be Loved.
En general, esa sería la actualidad de The Warning. em, Esperando pues que ya anuncien la, la, la salida de este nuevo álbum. No sabemos para cuándo. En algunas entrevistas que han dado han dicho que seguramente va a ser este año, pero no han dado aún una fecha de release. Hopefully new album in the works, right? Yes. Well, we have fully recorded a new album. It's like it's ready. We're waiting for the rollout plan to start. Pues les podemos asegurar que un disco nuevo está grabado. Va a lograrse, ojalá. Todavía no tenemos fecha de salida, pero lo pueden esperar con ansias este año. Que todo esto es parte de un nuevo álbum que saldrá este año. Ojalá. 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 No tenemos fecha exacta todavía, pero sí, es el plan. Pues en teoría el álbum debe salir este año, entonces eso es lo que estamos, más bien, todos estamos trabajando para que eso suceda este año. En teoría sacamos nuestro 5º álbum como banda y hoy tocamos una canción que nunca habíamos tocado antes. Ahorita planeando todo el lanzamiento de nuestro siguiente disco, todavía no tenemos fecha, pero esténse al pendiente de nuevos sencillos y de cosas que vamos a hacer. Vamos a seguir esperando y mientras tanto vamos a hacer esta serie de videos dando a conocer la historia de The Warning. Mientras ellas van a estar en diferentes continentes, de hecho, porque van a estar también en un festival en Japón, creo que es en agosto. Van a estar como decía, en festivales en Europa, van a estar luego en festivales en Estados Unidos y luego se van a Japón por segundo año. Ya estuvieron en el 2024, estuvieron en Japón haciendo conciertos individuales y haciendo la colaboración con Bandmate. Esperemos escuchar su nueva música también lo más pronto posible. Bien, como decía, The Warning, 3 hermanas de Monterrey que es una parte nada más de The Warning, porque es un equipo. La parte del management y luego la parte técnica son capítulos que tienen que ser capítulos aparte, porque, y eso es lo que comentaba anteriormente, no es solo una banda de rock, es un fenómeno. O sea, pocas veces se ha visto lo que se ha vivido con esta banda. Es por eso creo yo que a mucha gente le provoca cosas diferentes, ¿no? O sea, a ti te puede gustar una canción, te puede gustar un disco, pero muchas veces hay canciones, hay discos, hay bandas que te provocan otra cosa, ¿no? A mí, como yo decía, como cineasta, como músico, me devolvieron un montón de cosas que parecía que se habían quedado estancadas en el pasado. Pero bueno, poco a poco, para la gente nueva, la gente que venga, vamos a ir viendo un poquito más de su historia. Este es un video más corto, no como el anterior, que sí me la pasé hablando bastante y dije muchas cosas, pero creo que es mejor de esta manera, ¿no? Hacer un poquito más, con más información y un poquito más corto. Y poco a poco vamos a ir viendo y reviviendo la historia de The Warning. Por el momento, esta es la actualidad. Vamos a estar pendientes de lo que hagan. Y en el siguiente video vamos a ver cómo comenzó The Warning. Porque 3 chicas de Monterrey están cambiando la escena del rock. No solo mexicano, no solo latinoamericano, sino a nivel mundial. Importante, la mayor parte de las canciones que escuchan, que ellas han hecho, están en inglés. ¿Por qué? Lo veremos en el siguiente video. Hay 4 canciones en español que pueden buscar en su página o en Spotify o iTunes, no sé, lo que escuchen, lo que utilicen para escuchar música. Por el momento eso es todo. Recuerden, siempre es un buen día para recomendar a un amigo The Warning.